y tratando de, bueno, justo lo que explicabas vos, entender cómo enfrentar este proyecto desde todos los puntos de vista. O sea, lo llevamos realmente al extremo y lo que estamos tratando de desarrollar es un proyecto realmente que sea al 100% sustentable, eh, combinado con la temática de cómo amortizarlo en un lapso de tiempo dentro de todo corto. Esto también era una de las prioridades que trajo el cliente a la oficina. Quería que hagamos foco en esa temática de la sustentabilidad, cosa que no es muy común porque hoy por hoy la sustentabilidad sigue siendo cara, por eso tampoco se termina haciendo, llevando a cabo en un 100%. Lamentablemente no hay suficiente motivación o incentivos de parte del Estado para que se llegue a algo así, por eso también siempre terminan quedando a medio camino. Y esto fue lo positivo de este proyecto, que el cliente realmente estaba predispuesto y quería que el principal objetivo sea la sustentabilidad. No solamente por toda la cuestión que estamos atravesando hoy con el cambio climático y lo que tenemos que hacer como responsables del medio ambiente, sino también, obviamente, como forma de marketing y en ponerlo en un mercado mundial. Es un proyecto que estamos haciendo en Suiza. Suiza es bastante especial en este sentido porque fomenta mucho todo lo que es la sustentabilidad y trata de realmente seguir toda esta temática del cambio climático, pero también se hace todo mucho más complejo porque las restricciones y las regulaciones que tenemos acá son, creo que, únicas en el mundo. Entonces es también un desafío porque lo complican todo mucho más. Pero bueno, básicamente lo que hicimos fue empezar en abril, empezamos con este proyecto, una fase conceptual que estaba acompañado de toda esta parte de research. Y fue también un poco medio atípico porque se comenzó el proyecto en home office y todavía seguimos todo en home office, así que nunca tuvimos realmente reuniones en donde estábamos sentados todos en una mesa croquisando juntos, o sea, eso lo hizo bastante atípico también. Y lo que tenía también muy en particular este proyecto es que desde el momento cero siempre se trabajó con consultores. Entonces, por lo general las fases conceptuales lo que se hacen son los arquitectos por su cuenta, y después sí, se organizan workshops con los ingenieros y demás, si hay dudas o queremos llevar a cabo alguna idea, se organiza. Pero en este caso siempre fue un equipo de 20 personas en donde estaban participando con igual importancia los ingenieros, los consultores en cuanto a las materializaciones, los consultores para las instalaciones, especialistas contra protección contra incendio, todo tipo de especialistas que solamente en Suiza se trabajan. Y bueno, empezamos a trabajar eso y fue muy específico porque toda la semana lo que hacíamos era, teníamos un workshop en donde trabajábamos todos los equipos juntos y cada uno a la par durante esa semana tenía que investigar sobre materiales que podríamos implementar, materiales que sean lo más naturales posibles, realmente llevado al extremo, bien arcaico por así decirlo. Cómo podríamos enfocar esta sustentabilidad usando los materiales completamente naturales, cómo podemos desarrollar nuevos sistemas constructivos, porque yo creo que la sustentabilidad va a estar basada mucho en eso, irnos más allá de todo lo que son los sistemas tradicionales de construcción, los materiales constructivos que conocemos, tienen mucho proceso por detrás que lo reducen toda esta sustentabilidad que necesitamos buscar hoy en día. Entonces se trataba de buscar mucho estos detalles constructivos que vayan más allá de lo que conocemos. Y bueno, se trataba de mucho de eso, y lo que hicimos entonces fue realmente hacer un estudio intensivo de distintas opciones. Y la idea era hacer una fase conceptual en donde al final de esta fase tengamos un prototipo al cual podríamos decirle un prototipo sustentable. Es decir, queríamos definir la modalidad o el objetivo de esta sustentabilidad, entender nosotros mismos también qué es lo que queremos lograr con esta sustentabilidad y a dónde podemos llevarla, a qué extremo. Porque creo que la sustentabilidad o esta temática del cambio climático es tan abarcativo que si no nos ponemos claros objetivos en qué dirección queremos llevarla, es muy difícil realmente concretar un objetivo en general. Les quería mostrar un gráfico que capaz que ayuda a entender lo que estoy explicando. Guille, ¿cómo comparto acá? Abajo tenés
una flechita verde que dice Share Screen. Ah, sí. Tenés que seleccionar la imagen que quieras compartir. Sí. Bueno, es bastante, yo supongo que todos conocen ya un poco esta visión de la sustentabilidad, la visión holística, porque la sustentabilidad es una consecuencia, es una reacción a lo que es el cambio climático hoy en día, ¿no? Ustedes están trabajando en el cambio climático, yo no sé cuánto de research han hecho ya, pero el cambio climático es una situación a la que nosotros tenemos que responder hoy en día. Y la sustentabilidad, la arquitectura sustentable es cómo tenemos que enfrentar esta problemática. Y como es tan abarcativo, lo primero que creo que es importante entender es nosotros como arquitectos qué rol tenemos acá dentro de la sustentabilidad, qué podemos desarrollar para hacer frente a esta situación. Y primero que nada, cuando hablamos de sustentabilidad se nos viene a la cabeza la construcción en madera y la emisión de CO2. Bueno, la emisión de CO2 es en la construcción un problema enorme porque hoy en día el 40% de las emisiones son nada más que de la construcción y la puesta en funcionamiento de los edificios. Por eso nosotros hoy en día realmente, como decía Guille antes, es algo que recién se está iniciando, pero realmente creo que es un tema que hay que tomarlo en serio y empezar a involucrarlo y implementarlo en todos los aspectos, porque si no, digamos, no hay forma de revertir esta situación que hoy en día está llegando bastante lejos. Para que entiendan cómo nosotros fuimos enfocando este proyecto y también toda la temática de la sustentabilidad, lo que hicimos fue armar como un esquema de nuestra visión, porque es la visión holística que tenemos de la sustentabilidad que está relacionado con todos los aspectos, o sea, no solamente nuestro aspecto como arquitectos, que vendría a ser más la sociedad, sino que tiene que ver mucho con la economía y, bueno, el medio ambiente, por supuesto. Pero lo que me parece interesante y lo que creo que es importante es que desde un comienzo, desde el primer momento en que empezamos a enfocar un proyecto, tengamos en cuenta todos estos aspectos. Porque no solamente son aspectos que hay que resolver en el detalle, sino desde el primer momento. O sea, nosotros estamos acostumbrados a desarrollar un proyecto de la escala urbana, desde un master plan o una escala barrial al detalle. Y acá creo que la sustentabilidad justamente es un poco al revés. O sea, tenemos que empezar a pensarlo desde el detalle, en donde empezamos a elegir los materiales que queremos usar, los materiales más naturales posibles, empezar a entender cómo funcionan, cuáles son sus propiedades, empezar a dibujar esos detalles 1 en 5, 1 en 10, y después en paralelo ir pasando a escala, que es lo que fuimos haciendo nosotros también. Empezamos este proyecto en fase conceptual, a los 2 meses ya estábamos desarrollando los detalles 1 en 10, cuando todavía no habíamos ni desarrollado la masa o el volumen. Y ahora que estamos por entregar la fase conceptual, creo que tenemos más detalles dibujados constructivamente que en realidad con el proyecto en sí. Pero es creo que donde está la clave, en donde encontrar el funcionamiento y el confort a través de los detalles, la elección de materiales, pensar en los modos de construcción, en técnicas que vamos a implementar, que sean sustentables, y a partir de eso luego empezar a desarrollar el proyecto en sí. Que esto es lo que quería explicarles acá con este gráfico, en donde vemos muy claro esos 3 grandes aspectos. O sea, la sociedad, que vendría a ser más nuestro aspecto, relacionado con la actitud y el contexto, que tiene que ver con la escala más de urbanismo, la oferta y demanda, el programa, que es el estudio clásico que hacemos antes de encarar un proyecto, que hay en el barrio, que hay en el entorno, el programa, la oferta y demanda, la conectividad con el transporte público. Si voy a ofrecer bicisenda o estacionamiento para bici, voy a fomentar que el usuario use más la bicicleta o el transporte público que el auto propio, reduciendo de esa manera la emisión de CO2. Ofrecer espacios no solamente privados, sino público y semipúblico. Son, digamos, las temáticas clásicas que conocemos todos. Y después el confort y el bienestar del usuario, que ese es uno de los aspectos más importantes, porque tienen que ver con la iluminación natural, la ventilación natural y cruzada, la ocupación, la acústica, la polución, y todo eso lo voy a lograr a través no solamente de resolver el detalle, sino también analizando la masa y el volumen, la profundidad de planta, la altura de los cortes, que es fundamental en la definición de ese espacio del confort. Y justamente hoy en día, por ejemplo, con la temática del COVID,
Eso también es de suma importancia porque me va a definir también cómo voy en el futuro, digamos, refrigerar y calefaccionar. Cuanto mejor logre resolver este confort, menos voy a necesitar del suplemento de calefacción y refrigeración mecánico, cosa que va a reducir también la emisión de CO2. Junto con eso está toda la temática de asoleamiento, asoleamiento y las distintas orientaciones, que eso es una respuesta directa a la consecuencia del cambio climático. O sea, si soy sensible con las orientaciones y distintas condiciones climáticas, estoy dando respuesta a este cambio climático y reduciendo a su vez también de alguna manera el plus que necesito en un futuro de refrigerar y climatizar. Son todas cuestiones que si no las pienso y no las tengo en cuenta en un principio, no puedo resolver de la manera que debería resolver el confort y el bienestar del usuario, y reducir de esa manera también las emisiones de CO2, que es lo más importante. Después, por otro lado, también está la parte económica, que son los costos, pero no solamente los costos de materiales o de construcción misma, sino los costos de la vida útil y de la operación misma del proyecto, o sea, en cuanto esté en funcionamiento y en uso. Los costos los que tengan que ver con el modo y el tipo de construcción, los materiales que voy a emplear, la mano de obra, si es la mano de obra humana o si es robótica o tecnológica, que también tiene mucho que ver, porque uno cuando dice, bueno, la tecnología no es sustentable, pero a veces hay que poner un balance y evaluar, dependiendo de qué quiero hacer, si me conviene más la mano de obra humana o la tecnología, porque hay veces que realmente el tiempo en relación a la cantidad de mano de obra que necesito, me va a determinar si realmente es más sustentable o no. Que es lo que nos estamos analizando justamente en este momento nosotros, que en sí, en vez de usar la mano de obra humana, empezamos a emplear robótica. La robótica lo que va a hacer es reducir el tiempo de construcción, y al reducir el tiempo de construcción también reduzco los costos. Voy a terminar de construir el proyecto más rápido, lo que significa menor tiempo de amortización. Entonces, son como temáticas que hay que ir evaluando en paralelo a todas las decisiones en conjunto para realmente entender qué es más conveniente, qué es más sustentable que otra cosa. Después, otra temática que nosotros nos llevó bastante tiempo y que siempre vamos viendo es la flexibilidad y la variabilidad. Nosotros lo que siempre tratamos de analizar es no solamente el programa que tenemos hoy, digamos, que vamos a estudiar en sí, sino también la posibilidad en un futuro de reutilizar el proyecto con otro uso, con el menor impacto posible y la menor reutilización o reforma posible, que tiene que ver de nuevo con la oferta y la demanda, la reciclabilidad también y la puesta en valor de un proyecto en sí. Después tenemos la última temática, que es el medio ambiente, que acá, bueno, esto tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética y la protección y el uso de los recursos naturales, ¿no? ¿Qué materiales voy a emplear? Los materiales más naturales posibles, obviamente son los más sustentables, pero bueno, no siempre significa eso sustentabilidad, porque por ejemplo, en el uso de la madera, nosotros hicimos un estudio en donde queríamos, por cuestiones obvias de la sustentabilidad, utilizar madera, pero la madera es sustentable hasta cierto punto, por ejemplo, en cuanto a cuando empiezas a ver la grilla estructural, llega a cierto punto en donde la madera en su estado natural, es decir, madera sin laminar, no deja de tener eficiencia estructural. Entonces hay que hacer un estudio constante y en paralelo en cuanto a los materiales, en conjunto con las propiedades estructurales, y en definir hasta qué punto realmente me rinde la sustentabilidad, el material en su estado natural. Y ahí llegamos a la conclusión de que hasta 7 metros, por ejemplo, la madera podía ser empleada en su estado natural, pero a partir de los 7 metros había que laminar la madera, cosa que ya no rendía más y dejaba de tener la sustentabilidad que necesitábamos. Ya la mano de obra, la fabricación del material, iba a elevar tanto la emisión de CO2
que no convenía. Convenía ir más en dirección a un hormigón bajo en hierro, digamos, con poco hierro, y era más sustentable que la madera, que tenía una luz a partir de 7 metros, por la laminación y por distintas cuestiones estructurales. Entonces creo que es interesante el estudio de esas temáticas y propiedades, no solamente el material en sí, sino también cómo se produce, cómo se fabrica, cómo se puede emplear, cómo son las técnicas de construcción también. Todo eso hay que verlo en paralelo. Después también creo que importante es la temática del transporte, o sea, de dónde voy a conseguir el material. Si es madera, por ejemplo, voy a usar una madera que consigo en un bosque que está a 500 kilómetros de distancia, o una madera que quizás es menos sustentable, pero la tengo a 10 kilómetros de distancia. Porque el transporte tiene una carga de emisiones que es muy, muy alta, entonces eso siempre es un parámetro que es sumamente importante en la temática del medio ambiente. Todos estos aspectos que ven acá, o sea, es como un pantallazo nada más de cómo está estructurada esta sustentabilidad, pero lo que fuimos haciendo nosotros y tratamos de ahora también emplear en todas las fases es de tener esa visión más holística, de estudiar todas estas cuestiones en paralelo junto con los consultores, y siempre tratar de hacer un balance. Tenemos un estudio de distintas opciones y podemos, a través de distintos parámetros, definir qué es más sustentable o qué conviene más en cuanto a la economía y en cuanto a la sustentabilidad. Creo que es algo inevitable hasta el final, ¿no? de todas estas fases, en donde es un feedback continuo, y yo creo que también uno va avanzando con el proyecto y se va dando cuenta que quizás hay cuestiones que hay que retroceder y volver a desarrollar o volver a pensar por cuestiones de propiedades, por cuestiones de regulaciones, por cuestiones de regulaciones. Que eso tiene que ver de nuevo con los materiales, que ahí lo que les quería dar como ejemplo es, nosotros lo que hicimos fue hacer todo este estudio de distintos materiales y siempre tratamos de pensar primero en los materiales más arcaicos, rurales, por así decirlo, porque son los que menos invasivos son para el medio ambiente y también tienen, digamos, están menos trabajados por la mano del hombre. Entonces hemos analizado realmente materiales como la madera natural, la arcilla, la paja, distintos materiales, pero realmente que no tenían ningún tipo de tratamiento, era traer los materiales así como estaban y emplearlos. Obviamente tuvimos que hacer un montón de estudios cómo podíamos luego lograr para la isla, por ejemplo, para una fachada o una pared, cómo lográbamos las propiedades de aislación y demás, y ahora estamos ante una situación en donde realmente logramos generar una fachada, por ejemplo, totalmente con materiales naturales. Pero lo que tuvimos que hacer es testearlos en contra incendio, por ejemplo, ver si estaban térmicamente conformes. Y ahora ayer, por ejemplo, tuvimos uno de los primeros tests que hicimos en donde habíamos desarrollado un módulo en uno, o sea, un módulo de tamaño real de 7 metros por 7 metros, con los materiales reales, que eran la madera, la arcilla y arena. Y habíamos desarrollado ese prototipo, que para nosotros era sustentablemente lo ideal, cumplía con los requisitos estructurales, con los requisitos acústicos, y lo que había que hacer, porque era algo no conforme, no era un detalle estándar, que es lo que le decía antes, un poco, yo creo que va todo más allá de los detalles estándares y los sistemas constructivos que conocemos. Entonces lo que tuvimos que hacer es testearlos y comprobar si realmente funcionaban contra el incendio. Contra el incendio acá en Suiza es una de las regulaciones más importantes que hay que superar, por así decirlo. Y lo que hicimos fue realmente llevar la maqueta uno en uno, que en realidad no era una maqueta, era en escala real, con materiales reales, de 7 metros por 7 metros, lo llevamos a un horno. Y en el horno se quemó, lo prendieron fuego. Y durante 60 minutos, y ahí se pudo ver si se cumplía con los requisitos o no, y al final, como conclusión, cumplía con los requisitos y ahora nos dieron los certificados que cumplen con los requisitos. Y es
un módulo estructural que hemos desarrollado con materiales realmente arcaicos, porque son realmente los materiales que se usaban hace más de 100 años. En las primeras casas se hacían así, y pudimos lograr comprobar de que podemos cumplir, crearlo, producirlo cumpliendo con todos los requerimientos, tanto acústicos, térmicos, con contraincendio. Pero fue un trabajo en donde tuvimos que realmente estudiar las propiedades de todos los materiales, trabajar en conjunto con todos los especialistas, probar distintas combinaciones, y eso fue una fase conceptual en donde agarramos y empezamos a dibujar y desarrollar los detalles constructivos, 1 en 5, sin ni siquiera tener un proyecto todavía quizás, pero porque la sustentabilidad pasa por ese detalle, pasa y nace por la combinación de esos materiales lo más naturales posibles, y a partir de eso puedo después seguir desarrollando el proyecto. Obviamente después en paralelo se desarrollaron todos los otros estudios en cuanto a masa, volumen, profundidad de planta, obviamente toda la temática de los paneles solares, que van a ser los grandes protagonistas de cómo al final, después de concluir el proyecto, vamos a compensar todas estas emisiones CO2, va a ser gracias a los paneles solares. Pero bueno, es todo lo que sigue ahora, estamos en una fase conceptual, pero bueno, lo que a mí me parece importante entender, y que es lo que, como lo fuimos trabajando nosotros, es que para hacer un proyecto sustentable realmente creo que hay que ponerle otro foco, no hay que hacerlo simplemente abstracto y pensar que la sustentabilidad se logra agregando algunos aspectos. Yo creo que es un todo, tiene que ver de una escala urbana a la escala mínima de 1 en 10, y en donde tenemos que desarrollar esos detalles es al principio, para entender y saber que se puede hacer, y volver quizás un poco más a lo arcaico, porque hoy en día todo lo que tenga la tecnología, la mano del hombre, todo lo que tenga que ver con los detalles estándares o sistemas constructivos, sabemos que no tienen nada de sustentable. Entonces es como se trata de reinterpretar de alguna manera la arquitectura arcaica, por así decirlo, o sea, volver a los inicios. Sí, es lo que estamos trabajando ahora. En la semana que viene tenemos la entrega de esta primera fase, y por ahora lo que podemos decir es que lo que tenemos, el producto, el prototipo que hemos desarrollado es altamente sustentable, y por lo que parece podemos llegar a compensarlo en 25 años a la energía, a la emisión de CO2 que estamos produciendo para la construcción, y a partir de eso va a ser una fuente de energía del proyecto en sí, que es lo que en realidad se trata de buscar a la vuelta, porque lo que se busca ahora es que para el 2050 haya una emisión de CO2 neto cero. O sea que si no empezamos ahora me parece que va a ser muy difícil de lograr, porque no es tan fácil. No sé si tienen algunas preguntas. Cosas del proyecto no les puedo mostrar más que este pantallazo general que les di, porque todavía, bueno, es la fase conceptual, pero todo lo que tenga que ver con investigación de cuestiones así, preguntas más específicas, no hay problema, les puedo contar. Guille, no sé si querés que Yo rompo el haga hielo, pero digamos, foco. tengo preguntas. Por ahí rompo el hielo para ver, pues me imagino que tienen preguntas los chicos. En un principio, cuando empezaste hablando sobre este proyecto, indefectiblemente, digamos, hablaste de un tema económico. No cualquier oficina puede abordar de poner a 20 personas en una fase de investigación durante 1 año o más, haciendo, si se quiere, un gasto para llegar al entendimiento de cómo se puede aplicar cuestiones tecnológicas nuevas. Entonces, No, bueno, pero de parte arquitecto éramos 2 nada más haciendo eso. está bien, bueno, pero me imagino que el consultor cobra también, no es como acá que vos lo llamás por teléfono Sí, y sí, por le pedís supuesto. data. Digamos, hay todo un emprendimiento económico, digamos, yo estoy en pos de eso, me parece que está bien, pero como dijiste vos, también por otro lado es muy difícil de implementar. Entonces, hoy lo que se está haciendo, lo que hace un poco la gente, lo que tratamos de hacer nosotros incluso en la oficina o en la pedagogía,
es hacerle entender a los estudiantes que hay una fase que tiene que ver con esta cuestión de ser más cuidadoso con los procesos y con los materiales que se emplean, pero indudablemente, como decís vos, al no tener toda una espalda para poder hacer una investigación muy profunda, lo que se hace es una especie de maquillaje, si se quiere, tratando de sostener, ¿no? Ciertas cuestiones, como decir, bueno, implementación de paneles solares, implementación de algún material que sea menos nocivo, están empezando a implementar estas cuestiones de técnica de construcción que tengan menor emisión, se está empezando también, no tanto en Rosario, pero por ahí en Buenos Aires, todas estas certificaciones de sustentabilidad, que son LEED, etcétera, etcétera, para que los sistemas de constructivos sean mejores, pero la contracara es lo que dijiste al principio, ¿no? Esta cuestión de que no todas las oficinas lo pueden hacer. Ese es un punto. Y el otro punto tiene que ver con la mano de obra, porque indudablemente están trabajando con métodos no estándares o métodos, vos los llamás arcaicos, son métodos que se emplearon, pero indudablemente a lo mejor no toda la mano de obra está calificada para hacer eso. No sé si hubo un estudio también desde ese lado, ¿no? de lo práctico de esto. No, lo que analizamos fue justamente para este sistema de modular que hemos desarrollado, este elemento estructural, para producir los distintos elementos, se ha estudiado si convenía más usar la mano de obra, porque es bastante modular, son elementos que se tienen que producir uno por uno y después ir metiéndolos en los elementos, en las estructuras. Se estudió si convenía usar la mano de obra humana, o sea, que alguien vaya y haga, es una arcilla pretensa, alguien vaya y las pretense a mano estos elementos, o si conviene comprar un robot, por ejemplo, que del robot pretense estos elementos y después los emplace en los módulos. Y uno automáticamente diría, no, el robot no es sustentable, porque justamente es tecnología y tiene un montón de emisión de CO2, la producción del robot misma y el uso del mismo robot. Pero llegamos a la conclusión de por el tiempo que le lleva al robot o que sea una maquinaria, el tiempo que le lleva producir estos elementos y ubicarlos, comparación de la cantidad de personas que deberían estar trabajando para lograr el mismo resultado, es mucho más ecológico y sustentable que lo haga un robot, una máquina, que tener a 20 personas haciéndolo, por el tiempo que te lleva y por la cantidad de personal que tengas trabajando, cuando en realidad ese personal lo puede estar empleando en paralelo en hacer otras tareas que no pueden ser hechas por máquinas. Bien. Y la otra Eso pregunta... sí, lo estamos constantemente analizando, qué es lo que conviene más. Yo sé que, porque en el caso de Argentina, yo creo que eso sería más como una opción que no va, porque realmente en ese caso te conviene más usar la mano de obra humana. Pero acá, por ejemplo, es todo lo contrario. Acá la tecnología es más barata que la mano de obra humana. Claro, sí, pero bueno, tendrías que también, si el detalle tiene alguna sofisticación y de alguna manera sale de los cánones de donde la mano de obra nuestra está educada, digamos, hay que hacer como una reeducación de eso, ¿no? Sí, Pero bueno, de eso se trata creo que también. contestaste la pregunta. Que eso también se trata, lo que estamos haciendo es, en paralelo a este estudio, lo que fuimos haciendo es desarrollar estos elementos pensando en pro de cómo es más fácil o cómo conviene optimizar los elementos para que puedan ser producidos en serie. Y la otra pregunta, me imagino que este research, digamos, ustedes llegaron a una conclusión que usando el recurso lo más natural posible tiene un rango, que es 7 metros, suponete. Sí. Este sistema, me imagino que, no sé si se patenta o cómo se resguarda, porque ustedes ya tienen todos los certificados, me imagino que eso condensa como una especie de carpeta, si se quiere, o material soporte para que este sistema sea viable. No sé si después se patenta o no se patenta. Y me imagino que después tiene implementaciones en otras escalas también, digamos. Vos sabés que te sirve hasta 7 metros, pero luces menores de eso lo podés aplicar a cualquier tipo de edificio. ¿Es así? Sí,
Está igual, o sea, la idea, ahora que nos dieron la luz verde, la idea es patentar este sistema después. Pero volviendo al estudio de los sistemas, lo que hicimos realmente fue un estudio de distintos sistemas en base a distintas grillas. Y hemos estudiado desde sistemas estructurales en hormigón bajo en CO2, sistemas compuestos solamente de madera, sistemas compuestos entre madera y arcilla. Hemos estudiado también sistemas clásicos de el hormigón, las losas prefabricadas de hormigón para tener comparación, y eso lo hemos hecho para distintas grillas, y ahí se ve claramente también la diferencia. Cuanto más luz vos tengas, menos sustentable es un sistema, cuanto más esfuerzo estructural vos tengas, menos sustentable tenés, y así viceversa también en combinación con los materiales que vos emplees. Entonces al final lo que obtuvimos fue como una matrix en donde se ven todas esas distintas opciones, distintos materiales en relación a distintas grillas estructurales. Digo grilla estructural, pero lo podrías comparar también o usar otro parámetro, ¿no? Y así pudimos definir el sistema más sustentable de todos, que fue el que testeamos ahora, que era un sistema justamente no estándar, que por así decirlo lo diseñamos en conjunto con todos los consultores, y es el que ahora acabamos de testear. Pero también hemos, digamos, usado sistemas más estándares en donde tratábamos de sustentabilizarlos con menos aditivos, reemplazando algunos materiales, y es posible también, usando sistemas existentes, adaptándolos con materiales más, sí, arcaicos, por así decirlo. Materiales que tengan menos aditivos, eso es la clave. Bueno, yo ya hice mis preguntas, no sé, acá los... Puedo seguir preguntando, pero me parece más rico que se envuelvan los estudiantes y hagan preguntas. Si quieren, yo tengo una pregunta. Por ahí ya lo dijiste, pero bueno, de última pregunto. Vos hablaste de que están haciendo, de que ensayaron este prototipo, digamos, de madera, y de que la madera es sustentable en sí también, porque es un material que cuando no lo usas más, se puede devolver a la naturaleza y se desintegra, digamos, se vuelve a los orígenes de manera más rápida que cualquier cosa hecha de plástico, por ejemplo. Pero tienen en cuenta, por ejemplo, cuando extraen el material que, por ejemplo, es madera, sea de bosques que después son reforestados, tipo, tienen en cuenta la sostenibilidad y el camino completo del material, que pueda, digamos, los recursos que se consumen puedan volver a generarse, digamos, que tienen en cuenta esa variable también. Sí, sí. Desde, o sea, todo el ciclo, digamos, lo que estamos analizando es ese mismo ciclo que vos estabas mencionando para otros materiales, la paja, por ejemplo, que por así, uno dice, bueno, es un material que crece por todos lados, pero bueno, hay miles de tipos, así lo mismo sucede con la madera, hay un montón de tipos de madera. De hecho, acá en Suiza, por ejemplo, tenemos bosques suficientes, donde estudiamos todo eso y estudiamos también cuáles son los que crecen más rápido, cuáles son los que también, digamos, el grosor del tronco en base a la dimensión de nuestras columnas, cuáles convienen, cuáles hay que talar menos. Todas las variables esas sí se estudian en paralelo, y después se definen, pero también, como decía antes, se define también en base a, por ejemplo, la ubicación de estos bosques, porque quizás encuentro una madera que cumple con todos estos requisitos que estamos considerando, pero el próximo bosque que tengo está a 500 kilómetros, y capaz que tengo un bosque que tengo a 20 kilómetros y cumple menos requisitos. Entonces, bueno, se ponen en la balanza de esas cuestiones, a ver si me conviene más ir a buscar la madera que tengo a 500 kilómetros de distancia, tengo mucho más transporte, por ende mucho más emisiones de CO2 por el transporte, o quizás me conviene más el que es no menos sustentable, pero quizás el que crece más lento, o que tengo a 20 kilómetros, ¿no? Es como que hay una ida y vuelta constante. Y siempre lo que hacemos nosotros es justamente para cuando tenemos que tomar estas cuestiones de decisiones, armamos estas matrix, que nosotros es como, como una grilla
de decisiones en donde ponemos todos los parámetros uno al lado del otro y después al final podemos ver cuál nos conviene de todas estas opciones que tenemos, ¿no? Y también temática de reciclar. De hecho, ahora estamos definiendo, queremos usar un software que se trabaja junto a BIM, que lo que hace es como inventariza todo lo que uno ponga en el proyecto. Todos los materiales se inventarizan con códigos y eso permite que en un futuro, 40 años después, por ejemplo, cuando uno quiera deshacerse del proyecto, podemos saber exactamente cuántos metros cuadrados o cuántos metros cúbicos tenemos de tal madera, y eso después podés venderlo en plataformas o reutilizarlo sabiendo exactamente la cantidad del material que tengas con la cantidad con las distintas propiedades. Entonces, inventarizar los materiales y todo lo que esté puesto en el proyecto para el día de mañana reutilizarlo. Claro, ustedes de alguna manera están generando una metodología para medir la huella de carbono de los edificios, digamos. En definitiva están como haciendo eso. Porque cuando nosotros empezamos a investigar lo de cambio climático, para mí la clave estaba ahí, en poder medir la huella de carbono, del mismo modo que todos tenemos una huella de carbono, digamos, si decidimos tener un auto, si decidimos tener una bicicleta, si comemos carne, si, bueno, vamos como teniendo nuestro propio marcador, digamos. Y algo que charlaba con los chicos es que era prácticamente imposible pensar en medir la huella de carbono de un edificio porque no se tenía como como vos decís, esa matriz o esas tablas donde vos tenés esa información de qué impacto tiene cada una de las cosas que uno pone en el proyecto. Entonces está muy interesante el trabajo porque realmente es difícil, es algo que no se tiene en cuenta hoy. Sí se puede, pero no es fácil, o sea, se puede, pero se necesita muchísima información. Y también, por ejemplo, acá realmente en Europa está todo preparado cada vez más, ¿no? Se brinda la información sobre absolutamente todo. Entonces, se trata de una cuestión de juntar esa información y poder hacer los cálculos. Pero necesitamos esa información, ¿no? Y eso es lo que se está tratando de promover y que en todos lados esté disponible esa información para todos los que intervienen en un proyecto, porque antes estaban los especialistas nada más que hacían estos cálculos. Hoy se está tratando acá en Europa de que todas tengan acceso y se puedan hacer esos cálculos. ¿Qué es lo que debería pasar para también poder entender todo esto y poner en un balance? Hay que poder sacar esos números, porque es la única forma de entenderlo. Julia, una Sí. pregunta. En realidad, digamos, me imagino que el research estuvo focalizado a ciertos materiales que estaban en la zona donde va a estar el proyecto. ¿Es así? ¿O Hemos analizado todo tipo de materiales. Hemos pasado realmente para la fachada, o sea, hemos pasado por la tierra, corcho, lana de oveja para la aislación de las montañas suizas. Hemos pasado por... Está bien, pero por eso, digamos, cuando hicieron la primera lista de materiales posibles a inventariar y a testear, son materiales, digamos, el proyecto nace del contexto. Sí, porque eso es justamente uno de los aspectos de la sustentabilidad, sí. ¿Es el único proyecto hoy que la oficina tiene o hay algún otro proyecto que esté en otra área geográfica del mundo donde se esté haciendo un estudio sobre los materiales que hay en la zona? No, es el único, es el primero. Okay. O sea, hemos trabajado en otros proyectos siempre con algunos aspectos sustentables, pero nunca así globalmente. O sea, siempre fue como un add-on que se hacía al final en algún momento y se decía, bueno, hay que tratar de lograr compensar esto o tratar de traer algunos aspectos sustentables y se ha hecho, pero no nada así. De hecho, a nosotros nos faltaba esto de enfocar un proyecto al 100% por la sustentabilidad. Pero como decía antes, yo creo que también es un problema que tenemos hoy en día en que falta motivación y incentivos de parte de políticos que lleven a los arquitectos a hacer esto también a los clientes más que nada. Porque hoy por hoy,
construir sustentablemente cuesta plata y no todos están dispuestos a ir por ese compromiso, ¿no? Bien. Que tiene que un poco ver lo que dijiste vos antes, Guille, al principio, de que tener un equipo semejante que trabaje durante un año en un research así, es verdad eso, pero yo creo que también, por así decirlo, este enfoque que estamos dando de nosotros también de la investigación en cuanto a materiales más arcaicos y buscar sistemas constructivos más simples, por así decirlo, yo creo que es casi más fácil en Argentina, porque en Argentina no existen todos esos consultores. Sí, es Entonces verdad. cada uno de los arquitectos está mucho más preparado para enfrentar todos esos distintos aspectos y se tiene que buscar la manera de entenderlo y resolverlo. Y lo hacemos los arquitectos allá, porque es así como nos toca hacerlo, no tenemos las facilidades que hay acá. Y Indudablemente sí, tampoco existe la tecnología que hay acá. Entonces ya de por sí, cómo se resuelven las cuestiones son más simples de cómo se resuelven acá. indudablemente Bueno, sí, por un lado sí, pero por otro lado, digamos, aquí hay toda una falta todavía de formalismo, ¿viste? Uno lo resuelve en la mesa de un bar y a veces lo resuelve sin tanto testeo, se resuelve medio por prueba y error. Que de alguna manera no está mal, pero bueno, digamos, me parece que para esto habría que abarcarlo ya con todo un marco, como hay que tener un montón de cosas balanceadas al mismo tiempo, es mucho más, yo creo que es más difícil implementarlo, por más de que sea acá. De nuevo, uno resuelve un detalle constructivo de algún material, como decís vos, primitivo o arcaico, o que no se usa en la diaria, porque uno va, habla con un albañil grande, ponele, encontrás con un albañil viejo y seguramente trabajó con tierra o barro o arcilla o algún otro elemento, y tal vez podés formalizar la idea de implementar un nuevo material, un nuevo viejo material. Pero de ahí a cumplir con todos los requisitos que hoy necesitas cumplir con el tema del ciclo del CO2, con el tema del ciclo de que cumpla con los requisitos ignífugos, acústicos, todo eso, necesitan como toda una implementación de soporte por detrás. Yo creo que acá una forma de hacerlo sería tal vez institucionalizarlo desde la facultad, con todas estas materias que hay de optativas y materias que se podrían implementar directamente con el recurso instrumental de la facultad y todos los espacios tecnológicos como el polo tecnológico, por ejemplo. Yo sé que vos nos mandaste a ver la película Besa al suelo, que yo ya la había visto por eh, familiares que trabajan en el campo y que están implementando eso. Pero bueno, hay todo un soporte desde el polo tecnológico para todo esto que se hizo, incluso desde el INTA, como es una cosa más global, local, el tema del campo, fue fácil como lograr esta especie de network. Llevó 2 o 3 años y se empezó a implementar. En la rama de la construcción creo que va a ser más difícil, pero yo le veo una posibilidad. No sé qué piensan el resto que está aquí Yo sí creo que posible, todo es posible. Además, me parece que, por ejemplo, en Argentina no existen todas las regulaciones y complicaciones que te ponen acá. O sea, eso te ayuda también. no sé, acá me apretaban por privado para hacer preguntas, pero me cagaron la pregunta. Porque un poco, ese tema es en realidad un poco todo el que se va afuera y hace una experiencia del tipo que hiciste vos, del tipo que hizo Guille, o que puede haber hecho cualquiera, se plantea cuando vuelve a su ámbito generalmente, ¿no? Bueno, ahora que jugué en primera, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que tuve todas las posibilidades, tanto tecnológicas como a disposición de uno, esto que vos planteabas de esta oficina de investigación para poder llegar después a algo tan específico, ¿no? Entonces uno siempre la pregunta que se hace cuando vuelve acá es, bueno, ahora cómo bajo a mi mundo todo esto que exploré afuera, ¿no? Y entonces ahí es donde a mí me parece que la discusión se hace interesante, no necesariamente desde lo material, ¿no? Porque evidentemente todo esto que vos estás planteando de poder reestudiar materiales de otros tiempos o tratar de volver a las esencias y demás,
es algo que a nivel de poder lograrlo a lo mejor en nuestro ámbito podría tardar varios tiempos. Pero creo que sí hay algo trasladable y que tiene que ver con toda esta estructura de pensamiento, ¿no? De la interdisciplinaridad y de poder empezar a indagar en cuánta incidencia tiene mi profesión en esto y con quién necesito yo relacionarme un poco para poder empezar a indagar aún más y tomar esto realmente con la seriedad que amerita el tema. Entonces, creo que hay una parte que es muy política en ese sentido y que es donde más debería ponerse la energía, independientemente de la condición de cada país, ¿no? Si somos del primer mundo, si somos del tercer mundo. Y creo que si eso empieza a empujar desde ahí, lo otro viene solo. Esa es mi opinión con respecto al tema en general de la sostenibilidad. No hay posibilidad de que esto salga para adelante. Vos bien planteabas en tu discurso, no hay tantas regulaciones en Argentina a lo mejor que apunten a eso. Eso tiene su lado bueno, a lo mejor por las libertades que te puede llegar a otorgar en cuanto a la experimentación y demás, pero tiene su lado malo y es eso justamente de que nadie está empujando realmente con el grado de seriedad que se necesita a lograr algo como lo que vos estás planteando. Entonces me parece que más allá de los materiales, básicamente las cuestiones deberían tratar de implantarse desde ahí, ¿no? A lo mejor podés volver y trabajar en alguna secretaría acá del gobierno y tratar de encararlo desde ahí, como han hecho varios. No sé qué opinás de eso que estoy diciendo. Dice medio extensa. No, yo creo que sí, o sea, es así como planteás vos también. Yo creo que falta todo tipo de incentivo y también conciencia, por así decirlo. Y yo creo que nada es posible, o sea, cada entorno tiene sus recursos, sus, como decíamos, regulaciones, sus condiciones, y hay que buscar la manera. Por eso decía, yo también hacía bastante hincapié en la reinterpretación de los detalles o los sistemas constructivos desde un enfoque más arcaico, pero sí, por el simple hecho de que los materiales que hay que emplear son los materiales en sus formas más naturales y buscarle la vuelta a todo lo que nosotros estamos acostumbrados a estudiar o cómo los conocemos, buscarle la vuelta. Y eso se puede hacer en cualquier lado, en la China, en Estados Unidos, en Europa o en Argentina. Vamos a estar adaptándonos y cada uno de esos países tiene sus sistemas constructivos también, o sea, nunca fue la misma forma de construir en Europa que en Sudamérica. Y se trata de buscar a la vuelta a eso. No se trata de inventar nada, simplemente reinterpretarlo y buscarle la vuelta. A ver, yo Tengo le una hablo acá. pregunta. Dale. Primero una duda que me quedó cuando estabas explicando eso de los 25 años y hiciste como una comparación en el 2050, no me quedó claro bien a lo que quisiste hacer alusión. Y después una curiosidad en cuanto a los materiales, que no sé si lo dijiste, no me quedó claro, que más por una curiosidad mía, ¿cómo resuelven la impermeabilidad del edificio con todos estos materiales naturales? Sea madera, sea paja, ¿cómo se resuelve el detalle? Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, lo que nosotros tratamos de hacer fue, digamos, cuando construimos un proyecto, se genera una emisión de CO2. Incluso antes de que se comience la construcción de un proyecto, ya hay emisión de CO2 que tiene que ver con la producción de los materiales mismos. Entonces, lo que tratamos de hacer es, una vez que se termine la construcción de este proyecto, tratar de amortizar esa cantidad de energía o de cantidad de CO2 que hemos producido, o sea, amortizar nuestro footprint. Y al amortizar lo lográs a través del uso de todo tipo de energías renovables, o sea, produciendo energía. Y nosotros en este momento lo que estamos haciendo es estudiando toda la temática de la energía solar, y producir y utilizar el sol para generar agua caliente y electricidad, y con eso compensar toda la emisión que hemos generado. Y ahora en este momento estamos ante la situación en que lo vamos a amortizar en 25 años. Para que tengan un grado de comparación, la teoría dice que un proyecto sustentable debería amortizarse en alrededor de 40 años. Eso sería un valor normal. Nosotros ahora estamos en 25. Pero justamente nosotros, como yo le dije al principio, lo llevamos al extremo
y estamos realmente tratando de emplear todos los materiales naturales y ser lo más sustentable posible. Y lo del 2050, eso no era una alusión a lo que yo decía, de que la idea, o sea, está el Acuerdo de París, que se ha hecho, que se quiere llegar en el año 2050 a una emisividad o neta cero de CO2. Eso, nada más. Y la otra pregunta que me habías hecho era del... Cómo se impermeabiliza el edificio, al tratarse de materiales tan naturales, ¿cómo se logra esa impermeabilización? Bueno, no siempre se logra hacer todo 100% natural, o sea, para la parte hidrófuga sí tenemos que emplear, pero lo que hacemos es buscamos material en el mercado, que obviamente todo tipo, tenés distintos tipos de productos, ¿no? Y tratamos de buscar productos que sean lo menos invasivos posible. Y hoy en día con toda esta temática hay un montón de productos nuevos que están saliendo al mercado con este fin. De hecho, también, por ejemplo, para lo que son los paneles solares que estamos estudiando ahora, los paneles solares tienen un montón de energía gris, o sea, tienen un montón de emisión de CO2 porque está producido por la tecnología, ¿no? Pero a su vez es el elemento que te va a hacer que se compense todo mucho más rápido. Y estamos, por ejemplo, tratando de buscar productos en donde las células fotovoltaicas vienen todas de China, todas. Y tienen un transporte, por supuesto el transporte te genera un montón de emisión, entonces ahora lo que estamos tratando de investigar es si al menos encontramos productos en donde estas células fotovoltaicas estén producidas en China. Entonces como que tratamos dentro del mercado buscar lo menos invasivo posible, ¿no? Perfecto. Yo tengo otra pregunta. Cuando te referías a materiales arcaicos, ¿a qué te referías? Bueno, un poco mencionaste lana de oveja o cosas así. Y con respecto a, si más o menos podés estimar una escala de la intervención que están pensando, porque la duda que me genera es si esas cuestiones, esos materiales, esas búsquedas no son de una pequeña escala, no sé bien, no me imagino la escala con la que trabaja el estudio. ¿A qué voy? Mi tía específicamente tiene su casa hecha de adobe, la hizo ella misma, y bueno, es muy, muy chica, casi un monoambiente, y está hace 3 años y no la terminó, ¿viste? No, son como cosas que llevan su tiempo, entonces no sé bien cómo son la escala para la que piensan esas cosas y específicamente más o menos qué materiales eran. Sí. No, es un buen punto. Bueno, no, estamos trabajando con alrededor de 16.000 metros cuadrados. Es un proyecto de 5 pisos, en donde no tenemos subsuelo, o sea, eso lo descartamos de primer momento porque no queremos, primero para evitar, digamos, la excavación innecesaria es algo que se puede evitar y mejorar la sustentabilidad, ¿no? Y en cuanto a los materiales arcaicos, me refiero a materiales arcaicos porque son los materiales que se emplean en su estado más natural, como se hacía hace miles de años, en donde realmente se usaba el material lo más natural posible. Por eso digo arcaico, porque son realmente materiales que son los primeros materiales que quizás se han utilizado para la construcción, pero bueno, se trata de reinterpretar cómo se combinan con otros materiales, cómo logramos todas las propiedades que necesitamos, y por el simple hecho de que de alguna manera se olvidaron esos materiales de que en su momento se han utilizado también para construir. Entonces, como volver a traer esos materiales y combinarlos y tratar de buscar la vuelta y volver a traerlos en su estado más natural. Por eso, nada más arcaico, pero podríamos usar otro término también. Claro, sí, además me imagino que la producción será distinta, ¿no? O sea, la casa de mi tía es mi tía con una palangana y el barro y demás. De esto supongo que tendrá toda también una logística de producción. Prendele No, fuego. por eso también hablo siempre de una reinterpretación. Vamos a hacer los testeos Claro. ahí, Esteban. Vamos a prenderla a fuego, le vamos Pará. a hacer los testeos A ver. acústicos a la tía. ¿O no? Mirá para que veas de lo que hablo. Mientras abro una pregunta para, lo incorporamos acá, está todavía, Guille Castiglioni.
Guille, en la MUNI, no sé si estás en el tema o si te toca tangencialmente esto, se implementó esto de la hidrotermia como una forma de empezar a abordar esto. ¿Sabés si se está haciendo, se está estudiando alguna nueva condición respecto a esto o respecto al cambio climático y cómo construir o qué se va a permitir o qué no? Parece que no está. Primero, hola Julia, después de tanto Hola, tiempo, Guille. ¿cómo andás? Mirá, en primer lugar, te tengo que decir, lo más avanzado que hay es la lucha con la nueva normativa de hidrotermia que muchos de los constructores y arquitectos de Rosario no están de acuerdo, porque eso genera primero pensar un poco más, volver a la facultad en segundo lugar, y como dijo Julia, eso genera mayor costo en la construcción, y en Argentina o en Rosario el tema de los números es bastante problemático. Pero Guille, ¿no genera mayor número si, digamos, genera mayor número si no aplicás un poco de inteligencia también? Bueno, yo te estoy diciendo con la inteligencia media del constructor y arquitecto de Rosario Pero no, actual. a ver, no quiero poner ser peyorativo con la calidad profesional que hay en Rosario, que me parece que es buena. Me parece que el que está protestando es el desarrollador que no quiere moverse de una posición que ya tomó, una fórmula dada y la quiere Bueno, replicar por todos pero lados. Yo yo divido te el estoy diciendo, arquitecto del constructor. En eso me parece que hay una raya que trazar. bueno, pero déjame, me preguntaste a mí, habla vos, déjame hablar, que hable yo. Dale, no te enojes. Después habla vos. No hablo más. Me callo, mira. Bueno, perfecto. Esa era la intención. Primero por ese lado, o sea que solamente hoy la municipalidad tiene como punto máximo, lamentablemente, el tema de esa normativa. Con respecto a todo lo que vos contaste, me hizo acordar a Aníbal Moriné, las charlas que hacía al principio cuando estaba el taller muy pequeño, que es volver a los materiales básicos. Esto que vos decís, del que vivía en una zona de piedra, la casa la hacía con piedra, el que tenía zona de tropical y tenía hojas grandes, hacía la casa con hojas grandes, o sea, todo el material cercano, primer punto ecológico, según lo que yo entendí que vos dijiste, no tener mucho transporte y aplicar muy poca tecnología y muy poco procedimiento de elaboración, que eso también elimina o él lo transforma en más natural posible. La municipalidad lo que tendría que hacer en todos los proyectos de vivienda llamado mal de interés social es tratar de que las viviendas que se construyan sean lo más simple posible. De esa manera tratar de lograr el punto cero que vos estás analizando en otro nivel. Hoy la municipalidad no lo hace y yo creo que va a llevar un tiempo bastante grande. Creo que la facultad en estos procedimientos, en estos ejercicios, sí tendría que hacerlo, pero nosotros lo estamos haciendo muy de paso o muy paralelo, no lo estamos aplicando. Creo que ninguno de los chicos que está haciendo proyecto final de carrera está haciendo algo específico de esto que tendría que hacer, podría ser uno, es decir, hacer lo mismo que está haciendo vos en Suiza, intentándolo como proyecto final de carrera, haciendo un aporte a la arquitectura. Hoy eso no se está haciendo, creo que nos va a llevar un par de tiempo para madurar la situación y considerar que es importante. Creo que lo que vos decías, que acá en Argentina sería un poquito más simple porque estamos acostumbrados a hacer de todo, los arquitectos, tenemos pocos asesores, hacemos el proyecto, compramos el material, somos especialistas en hidrotermia. Bueno, pues es real. Creo que sí, se puede hacer. Creo que los chicos
o capaz que el año que viene lo planteamos más en la cátedra como un tema central. Lo que se hizo ahora fue porque Guille lo empezó a incorporar. Creo que lo están hablando más el grupo de él que, por ejemplo, el mío. Pero creo que lo único que yo tuve en la municipalidad contacto directo fue cuando se hizo el concurso de la Biblioteca del Bicentenario, que los que ganaron plantearon básicamente casi los mismos temas que vos hablaste, y ya planteaban algunos temas de materiales a utilizar que utilizaban determinado material debido a que su producción tenía menos etapas y generaban menos problemas climáticos en la producción. Y lo que más me quedó, bueno, ellos querían hacer todo de madera, que en realidad no lo pudieron hacer, aunque no se hizo el proyecto, porque lo que vos dijiste claramente de la madera es las luces, una limitación, y el otro limitación es la distancia. En Rosario, el bosque más cercano debe estar como a 3.000 kilómetros, entonces todo el esfuerzo que genera trasladar la mercadería ya era un punto negativo. Lo que sí me pareció bueno, que seguramente allá lo están usando, yo a casi todos los chicos del proyecto final en obras grandes como la que ellos hacen, le estoy dando la información que la conocí en ese proyecto, pero en Alemania vos seguramente lo usás, es el tema de climatización, sacando agua a 50 metros, que el agua a 50 metros de profundidad siempre está a 24 grados, entonces generar el frío a 24 grados es muy poca la diferencia de grado, y en invierno también está a 24 grados, entonces para calefaccionar es casi nada. Ese sistema que en Argentina es caro, capaz que allá lo aplican más cotidianamente, no sé si ahora con todo el cambio de dólar lo vamos a poder poner. Nosotros lo propusimos en la Biblioteca del Bicentenario y ahora también en el proyecto de la rural, que no se terminó y lo terminaron sacando por un problema económico. Es un sistema de climatización bastante, por la información que tenemos nosotros, bastante ecológica, porque necesitas poca energía para poner la temperatura al nivel adecuado, depende del clima o de las condiciones del año. Eso es más o menos la única experiencia que hay en la MUNI. Falta, obviamente, arrancar como una política de todas las obras públicas, tratar de utilizar materiales y que el proceso productivo sea lo menos contaminante posible. No lo estamos haciendo, lo único que hacen, piden a los grandes proyectos un proyecto de impacto ambiental, no solamente de la obra terminada, sino durante el proceso de obra, que recién se está aplicando, y algunos emprendimientos grandes lo están haciendo, pero como siempre pasa, por lo menos en el Rosario, después el control no es bueno, te entregan el expediente, pero después nadie lo controla. Por lo tanto, no es como allá, que los rigores que vos decís más en Suiza deben ser terribles. Bueno, eso solo. Guille, podés hablar. No hablo más ahora. Profe, yo tengo una consulta. Para mí, no, para Julia. No, para Julia, sí. Me quedé pensando en el tema de los materiales, que al dejarlo más naturales, después, cuando ya la obra se da por finalizada y todo, sí requiere mucho mantenimiento, porque entiendo que eso es un costo elevado también, el tema del mantenimiento y la mano de obra y todo eso. Bueno, eso es un parámetro que también a la par estamos estudiando siempre, y tratamos de, las superficies que quedan expuestas que sean de un material que no tenga tanto mantenimiento y que tenga buena vida útil, por supuesto. Y si no, también existen materiales, por ejemplo, de protecciones que se pueden aplicar. A ver, esto no significa que el proyecto esté exento de cualquier tipo químico, o sea, eso es algo que claramente es imposible, pero se trata en la medida de reducir lo máximo posible. Hasta ahora venimos bastante bien, en donde realmente la gran mayoría es súper natural y no estamos usando casi
casi materiales que tengan la intervención química o tecnológica. Pero como la misma pregunta que me hicieron antes de la capa hidrófuga, hay cuestiones en casos que no se puede evitar. Pero bueno, eso, en ese caso se trata de investigar en el mercado que se puede encontrar, ¿no? Si buscas en lo antiguo, como está investigando, acá en la época que llegaron los italianos, la capa aisladora, no usaban brea y no había cerecita, usaban sangre de vaca, capaz que lo pueden aprovechar. Lo más natural que encontraban en la época. Lo voy a proponer, Guille. Te la mandamos de acá. Y allá no hay muchas vacas, pero bueno, puede haber otro material. Le envío ya. No la usan para hacer chocolate la vaca. Sí, alguien estaba hablando. Interrumpí. Sí, yo quería consultarte, Julia, respecto al módulo que ustedes dijeron que habían fabricado. Vos decías que lo habían pensado para 5 pisos. Ese módulo que ustedes generaron, ¿habría alguna posibilidad de, digamos, de hacerlo más en altura, digamos, de que resista para, por ejemplo, una torre o un edificio entre medianeras, algo que sea como de mayor altura, o digamos, el módulo es para algo más bajo? No sé si se entiende lo que quiero preguntar. Sí, no, sí se podría usar para más altura, eso no hay problema. Lo que se trató es de, digamos, de focalizar las fuerzas estructurales sobre el módulo. O sea, claramente el uso de la madera tiene cierta limitación en altura, pero no por lo estructural, sino más que nada, acá en Suiza por lo menos, por las cuestiones de, digamos, el fuego, la problemática y la protección contra el incendio. Que hoy en día se está empezando a desarrollar más edificios en más altura en madera, pero hasta ahora no se estuvo haciendo, más que nada por eso y por también la cuestión de seguridad contra terremoto, que acá es una temática que se le da mucha bola. Yo tengo una consulta. Antes mencionaste que ustedes no planteaban subsuelo. Quería saber cómo hacen con el tema de los estacionamientos o si los evitan por una cuestión sustentable para fomentar el transporte público o quizás no lo requiere el proyecto. Cuanto a estacionamiento, el cliente mismo tiene un proyecto al lado que es un estacionamiento, o sea que nos sacó el problema encima. Pero no, claro, lo que decía antes, o sea, acá también hay regulaciones donde vos tenés que presentar opciones para estacionamientos a corto plazo, digamos, ¿cómo se dice? De temporal, o sea, para visitantes. Entonces, por eso lo tenés que brindar, pero esos son estacionamientos que se plantean en la calle, o si tenés en planta baja. Pero sí, acá desde el principio se decidió sacar el subsuelo por cuestiones de sustentabilidad y no teníamos el problema de los que teníamos que proponer un estacionamiento. Pero sí, es un buen punto, porque hoy en día, como estamos usando tanto más el auto, siempre se necesita estacionamiento y el subsuelo es una de las partes que más energía gris tiene cuando se construye, ¿no? Por eso hablaba también de la accesibilidad y la conexión del proyecto mismo con por ejemplo, también plantear todo lo que es bicisendas o alternativas para que el usuario use más el transporte público que el auto privado. ¿Más preguntas? Hola Julia, yo tenía una más de chusma, como se viene hablando. Una Julia, ¿todo bien? Todo bien, vos. Bien. No, primero felicitarte, muy interesante todo, y obviamente el lugar y todo. Y después no sé, dijiste los metros y demás, no sé bien el rubro en que va, o la temática del edificio, pero me da la intriga de las terminaciones también, los materiales a terminar el interior, o sea, porque hoy en día acá decís, bueno, pongo un suelo porcelanato, una mesa de aniolín, y ahí hay que pensar hasta eso también, o sea, o un simple vidrio, que vos decís, bueno, doble vidrio, pero el uso para generar el vidrio y todo eso.
la terminación, no sé, un cielo raso capaz es una locura ya, o queda toda la vista y esas cosas también. Aplica. Si hay algún material así que también analizaron, decir, bueno, lo usamos en suelo, lo usamos en mesada. Sí, bueno, el programa del proyecto es por ahora, porque, o sea, la idea era eso, mantenerlo abierta la disponibilidad, porque el cliente es un inversor privado y lo que quiere hacer es alquilar los metros cuadrados a empresas en un futuro, dependiendo de la oferta y demanda, ¿no? Entonces, en teoría son oficinas, o sea, para startups y empresas más pequeñas, pero podría, o sea, siempre se habló de esta flexibilidad de poder también poner workshops, poner otro tipo de programa como escuelas también, por eso tratamos de mantenerlo flexible. Y después, en cuanto a la temática de las terminaciones, sí, o sea, lo estamos constantemente estudiando también, y hay cuestiones, hay cosas que ya están definidas, como por ejemplo los pisos, que son parte de todo el sistema estructural. Es un piso de madera que estamos pensando ahora, pero hay muchas terminaciones que todavía están por verse, o sea, es una fase conceptual. Pero sí, sobre todo en nuestra oficina le dan muchísima bola a eso, cómo son las terminaciones, y se le dedica tiempo en la definición de eso. Pero claro, porque un simple material te disparó todo de número, capaz. Vos decís, no sé, pongo tal cosa y en todo lo demás que te mataste te disparó 3 años más de recuperar esos 25 sí, años. no, claro. Sí, más. Pero por eso o sea, siempre estamos tratando de verlo a la par, y siempre cuando surge un tema así empezamos a hacer, digamos, el research que necesitamos. Justamente las terminaciones en esta oficina es un tema bastante importante y le dan mucha bola, y sí, cuando surgen ideas, digamos, esta temática, sí lo analizamos, pero como yo te digo, es una fase conceptual, o sea, lo acabamos de arrancar hace un mes el proyecto, o sea que falta todavía para eso, pero sí, no es que está olvidado el tema, siempre se mira a la par, o se discute al menos, ¿no? Gracias. O sea, el proceso, si se quiere, el proceso va a ser, una vez que se supera esta etapa conceptual, va a haber una segunda etapa de estudios respecto a terminaciones e instalaciones y todas esas cosas, ¿no? No, este es recién el concept phase, o sea, ahora Por eso, la por fase eso. que arrancamos en noviembre es anteproyecto recién. Por eso, una vez que se supere esto, digamos, va a haber como una segunda ola de investigación o de research para colectar información respecto a todo lo que ataña al proyecto ya en sí. Como dije, instalaciones, me imagino, de todo tipo, terminaciones, como habló Fernando. No, o sea, para que se den cuenta de la profundidad, instalación y todo eso, ya hay todas estas matrix que les decía, estas como grillas definitorias de las distintas temáticas, lo hemos hecho para todo, incluso para las instalaciones, cómo lo ventilamos, qué sistema, calefacción, ventilación, cómo producimos el calor, eso ya está todo estudiado con todas las opciones. Y digamos, se tomó una dirección para hacer todo el cálculo de la sustentabilidad, ¿cómo se dice en español? Ecological balance. Y ahora, digamos, siempre se tienen las otras opciones como backup, por si se decide cambiar, pero ya hay definido qué es lo que queremos usar, pero se puede cambiar, obviamente. Pero incluso para lo que decían las terminaciones, ya se han hecho, ya tenemos imágenes hechas interiores de lo que queremos, o de lo que nos planteamos o de lo que nos imaginamos con los materiales que estamos usando ahora. Pero esto sigue avanzando, y capaz que en la fase que viene volvemos a cambiar y poner todo pata para arriba. Pero sí, siempre lo hacemos y seguimos avanzando sobre esa documentación. Bien. Entendido. Pero ya, como dije al principio, esto está llevado al extremo, o sea, no es muy aplicable para lo que están haciendo ustedes probablemente, o sea, es otra escala, y nosotros pusimos el foco en esto. ¿Cuáles son las instalaciones más ecológicas que están usando? Y estamos tratando de hacerlo a través del hielo. Todavía está... ¿De hielo? Que producir calor y frío a través de hielo. Pero todavía está veremos. Voy a hacer el chiste de rigor. Acá tenés la cancha de Newell. Sí, es gratis, tenés 40 ya.
Bueno, ahí se sumó, hago un mea culpa con Alejandro, que ahí lo vi que está en línea, no sé si está o no está visible. No sé si quería hacer alguna pregunta. Yo quería recalcar que la idea de esta conversación no estaba basada en que tengamos una respuesta particularizada para lo que estamos abordando nosotros. Esto tiene que ver un poco con una visión más global, pedagógica, si se quiere, en el marco de la discusión de hacia dónde va la arquitectura hoy, ¿no? Y por qué el hecho de que nosotros hayamos puesto en la agenda este primer puntapié o puntapié inicial sobre la idea de abordar el cambio climático o las nuevas condiciones climáticas o una condición mucho más ecológica dentro de los procesos de pensamiento y de construcción. Nada más que eso. Nos pareció, bueno, Julia, siendo exalumna y colega, y tenemos una amistad, tiene una amistad con todo el grupo docente y alguna empatía con algunos de los estudiantes. Pareció que estaba bueno que lo contara desde donde está trabajando ella. Digamos que es como una visión casi extrema, si se quiere, sobre esta temática. Nada más. Así que no estábamos buscando una respuesta particularizada. Sí, por ahí una especie, como se quiere, de dirección hacia dónde habría que ir, o qué se podría tomar, o qué se podría aprender. ¿Y encontraron una dirección? Y ahí estamos. Con el GPS, recalculando. Un pasaje a Suiza. No sé si queda alguna otra pregunta, ya estuvimos 2 horas 15 casi. Perdón, una hora larga, 1 hora 15, 1 hora 20. No sé si quieren hacer alguna pregunta más o... Estaba la idea de que viera algún proyecto, pero me parece que ya se hizo un poco tarde. Después veremos si se puede hacer otra sesión, si en algún momento tiene algo de tiempo. Pero... Guille, aprovecho la oportunidad para saludarla a Julia y por otro lado para ponerla también en contexto con referencia a los alumnos de PFC. Julia en su momento cuando presentó su proyecto final de carrera, era un proyecto dentro de todo, digamos, de exploración. No quiero poner la palabra vanguardista, porque parecería que si uno habla sobre vanguardia, pensaría que está adelantándose a su tiempo, y en realidad era un proyecto contemporáneo, pero que sacaba los pies de plato en ciertas especulaciones propias que hacía su autora, en este caso Julia. Y ver ahora que ella está, pasados los años, pocos años, pero pasado algún tiempito, sobre estos problemas tan específicos que hacen al hábitat, entender de que lo que atraviesa uno en su momento, luego, tarde o temprano, la óptica se amplía y se focaliza en lo efectivo que es el hecho de que la arquitectura es, ¿no? Que la arquitectura se construye. Entonces, me parece interesantísimo la sesión de hoy, porque la puedo poner en contexto desde el barrido de Julia a lo largo de los años en el taller. Entonces, para que ustedes tomen conciencia del modo en que uno va incrementando la óptica y las variables en función justamente de la resolución de un proyecto. Así que, bueno, yo te saludé y por otro lado seguí hablando. Así que espero que estés bien, Julia. Gracias, Ale, sí, muy bien. Bueno, y por otro lado, está en el repositorio de la universidad y está subida a la nube tu PFC, ¿o no, Julia? Sí, está por ahí, sí tiene que estar. Entonces, se puede consultar, porque era un tema que tenía que ver justamente también con el caso de estudio del hábitat vivienda
y en la reconversión de un área que tenía que ver efectivamente con la pisada de la infraestructura, de la vieja infraestructura ferroportuaria. En este caso estamos tangencialmente, estamos dándole frente, pero estaba ahí nomás, cerquita, ¿no? Entonces, era la ex unidad de Patio Cadenas, ¿no? Era ahí, ¿no? Sí, ahí, Julia. sí. Exactamente, así que bueno, seguimos lidiando con la misma área, pero bueno, también haciéndolo mucho más efectivo al transcurrir de esta exploración sobre las nuevas posibilidades de la evolución de la vivienda. Ahora, tomando el caso específico de la normativa, el viernes estaremos en una sesión de corrección, como lo hicimos con el Chaca Hub en salud, pero lo vamos a tener para el laboratorio urbano. Está invitada a las 11 de la mañana la secretaria de Planeamiento, Agustina González Cid. No es una enchinchada, es una corrección y va a ver los trabajos y de esa manera seguir incrementando información para que ustedes puedan resolver sus proyectos. Creo que es en esa mecánica, lo hablamos con Guillermo, con los dos Guillermo y con Marcos, creo que viene bien porque de esa manera refresca la óptica sobre lo que es un proyecto final de carrera. Lo que sí tiene que estar el avance propio de los alumnos, tomar esto a conciencia y saber que uno opera con esa herramienta. Por eso me interesaría que realmente exploren el trabajo que hizo Julia en su presentación, que le fue muy bien. No le fue fácil, pero le fue muy bien el resultado final. Y bueno, y también el transcurrir, porque nos llena de orgullo, sinceramente, como taller, y esto lo digo desde la época de Aníbal, la evolución que va llevando cada uno en su camino profesional. Siempre es un placer tenerlos invitados. El Chaca transitó también el taller. Así que, ¿y cómo andas, Julia? ¿Andás bien ya que estamos bien, acá? bárbaro. Sí, bueno, muy bien. Bárbaro. Sí, se te ve bien. Sí. Y bueno, así que no sé si alguien más quiere poner esto en contexto, bueno, como quieran, ¿no? Sí, se hizo con el espíritu de que los alumnos se sacaran inquietudes, digamos. Para nosotros es siempre rico. Exacto. Esto. Ya hicieron preguntas, no es que no hicieron, pero no sé si queda alguna o quedó colgada alguna, si no la liberamos a Julia, que estaba trabajando todavía. Sí, y pensar que porque justamente yo empleé la palabra vanguardia, entonces pensar que se asocia, digamos, a estos megas estudios con esta estructura tan grande que tienen y tan cosmopolita su acción, y sin embargo trabajan desde el llano, ¿no? Entonces parecería que poder trabajar entre comillas, en la vanguardia y de manera cosmopolita, no sería atender las cuestiones más duras, y en este caso la hidrotermia, ¿no? Que es un hecho que para nosotros a veces parecería que coartaría la posibilidad de pensar o repensar los proyectos de arquitectura, porque son tomados en realidad como imposiciones o trabas, y en realidad es lo que siempre decimos, el problema es la solución. Entonces, si vos tenés un problema, amerita una forma de pensar y repensar la pregunta para poder de esa manera dar una respuesta efectiva. Y este es un caso tan típico como es hoy las condiciones bioclimáticas y los cambios que se están produciendo en el mundo, para que repensar ciertas soluciones o ciertas estrategias proyectuales. Así que, Julia, te mando un gran cariño. Gracias, Ale. Bueno, chicos, cerramos la sesión de hoy. Yo también espero la próxima poder mostrarles más. Me hubiera gustado mostrarles más, pero no puedo todavía. Pero en cuanto pueda, les muestro más. Me parece que narrativamente, digamos, se dijo mucho y me parece que quedó más que elocuente. Hacia dónde apuntan y lo que están haciendo. Lo más importante no sea lo específico, sino entender que se está tomando la problemática desde, como dije anteriormente, desde el llano, ¿no, Guille? Sí. O también, digamos, acá, cuando se puso, y Guillermo Castiglione lo sabe mejor, porque de manera tangencial, pero está dentro, lo tocará, pero está dentro de la misma estructura de la Secretaría de Planeamiento, el hecho no es algo que implique
que nos vengan a perjudicar, sino la responsabilidad de entender que los efectos de la higrotermia forman parte en la condición del proyecto. Lograr tener es una responsabilidad ya inherente del profesional y no una imposición desde los organismos gubernamentales. Pero bueno, porque a veces la imposición lleva a efectivizar directamente soluciones tipificadas para darle el ok a la exigencia de la normativa, pero no viéndolo justamente como un leitmotiv del propio proyecto. Y lo que lo estamos analizando acá es el hecho de que lo significante es que se piense desde el mismo proyecto y no de la imposición desde las medidas gubernamentales, por así decirlo. La conciencia sale del proyectista y de interpretar justamente soluciones para el hábitat. En cualquier programa que nos toque actuar, ¿no? Ya sea de vivienda o de usos complementarios o de usos infraestructurales, ¿no? Pero bueno, está bueno que nos hables desde ese ángulo, Julia, porque es como que humaniza más todavía el tópico. Sí. Bueno, Julia, súper agradecido. Gracias, Julia. Gracias a ustedes. Yo no pude entrar antes, porque estuve muy expectante durante toda la semana pasada preguntando cuándo ibas. Ahora te voy a ver grabada la parte que me perdí, porque me salí de la enchinchada de PA2, pero ahí hubo una nebulosa ahí de comunicación entre... Fui yo el culpable. Estamos grandes, sí, somos los... Bueno... no, nos enganchamos, fue un problema de coordinación. El comisario nos gana en edad, pero el Alzheimer le está pegando al bancho. Bueno, muchas gracias, Julia. No, gracias a ustedes. Gracias, Juli. Después seguimos. Chao, chicos, gracias.